representar a final de cuentas, necesitamos representar a final de cuentas esas cosas en las computadoras, y en las computadoras todo es finito. Entonces necesitamos un conjunto finito de elementos para poder trabajar encima de él, de tal forma que tuviéramos las operaciones cerradas en ese conjunto, que no nos pudiéramos salir y que tuviéramos todo el catálogo de operaciones posibles, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Que realmente son multiplicaciones por el inverso multiplicativo de alguien, así lo habíamos establecido, pues, para que pudiéramos trabajar cómodamente, ¿no? Y vimos, por ejemplo, que pues, los ZPs con P', ¿no? Los enteros módulo un número primo, pues resultan ser uno de esos campos finitos, ¿no? Es un conjunto finito que tiene las propiedades de un campo. Todo está chido. Y dijimos, pero necesitamos algo más, ¿no? O sea, hay, digamos, necesitamos conjuntos a lo mejor más grandes, bueno, a lo mejor diferentes, pues, ¿no? Para trabajar. Y nos dimos cuenta de, bueno, realmente resulta que existen campos finitos que tienen P a la R elementos, ¿no? Donde P es un número primo y R es un entero arbitrario, ¿no? Así que, pues tenemos campos finitos, un catálogo enorme de campos finitos, ¿no? En los que podemos trabajar. Pero como dice ahí el slide que estamos viendo, pues ya no podemos trabajar módulo M con M algún número, ¿no? Para que sea un campo finito, pues no podemos representarlos como los enteros módulo alguien a los campos de extensión, que son estos que tienen P a la R elementos. Necesitamos otra manera de representarlos, y la manera de representarlos, dijimos la clase pasada, son polinomios. Y entonces llegamos a algo bien chido, súper chido, porque resulta que este, eh, los polinomios, en el conjunto de polinomios existen elementos que hacen lo mismo que hacen los primos en los enteros, ¿no? Les llamamos polinomios irreducibles. Acá está. Les llamamos polinomios irreducibles y hacen lo que hacen los números primos en los enteros, ¿no? Resulta que con polinomios irreducibles, que son polinomios que no se pueden factorizar, es decir, no se pueden escribir como el producto de otros polinomios, ¿no? Que es el análogo a los primos, no se pueden escribir como el producto de otros enteros. Con polinomios irreducibles uno puede, son los ladrillos con los que uno construye, ¿no? El conjunto de polinomios en un campo finito, pues, ¿no? Está chido, ¿no? Tenemos como el análogo del teorema fundamental de la aritmética en el teorema fundamental de la álgebra, ¿no? Eso vimos la clase pasada, y eso es bastante emocionante. Bueno, luego vimos ejemplos, ¿no? De cómo trabajar entonces en un campo finito, utilizando un polinomio irreducible como el tamaño del módulo, ¿no? Las operaciones son, entonces, las operaciones que ya conocemos en polinomios, pero módulo, un número primo, digo módulo, un polinomio irreducible. Y dijimos, vamos a trabajar en polinomios que tengan como coeficientes solo ceros y unos, ¿no? Para todo fin práctico, eso es lo que necesitamos en nuestro contexto. Así que los coeficientes de las X van a ser solamente ceros y unos. Y cuando nos ocurren cosas como esta de aquí, que nos sale un 2, pues el 2 es el 0, realmente, ¿no? Entonces, por cierto, este es el primer slide que no vimos en la clase pasada. Es el cálculo de un inverso multiplicativo, ¿no? O bueno, la demostración de que alguien es un inverso multiplicativo. Eh, X cúbica más X1, digo más 1, perdón, es un polinomio irreducible de grado 3. Así que, pues debe existir una Q. Este es un polinomio, X cuadrada más X más 1, que es de grado menor que este, ¿no? Digamos que si utilizamos la analogía de los enteros módulo alguien, este es un entero más chiquito, diríamos que este es un entero más chiquito que el tamaño del módulo, ¿no? En este caso, en la terminología que debemos usar en este caso este es un polinomio de grado menor que este, que es un irreducible, ¿no? Así que resultan ser primos relativos, ¿no? Y entonces debe haber un inverso multiplicativo de este carnal, módulo este. En efecto, ¿no? El polinomio x cuadrada, cuando lo multiplicamos por x cuadrada más x más 1, que es este polinomio, nos da la unidad, ¿no? El producto convencional sería x cuarta más x cúbica más x cuadrada. Y si eso lo trabajamos módulo, el tamaño del módulo, pues x cúbica más x más 1, el irreducible, nos da
esto, y esto es, pues, 1, ¿no? Como se puede apreciar ahí. Entonces, bueno, en efecto, el producto de esos dos polinomios es 1, entonces uno es el inverso multiplicativo del otro, ¿no? Está curioso, ¿verdad? Porque o sea, no se ven, como estamos acostumbrados a trabajar en los reales y demás, esto está muy chistoso, pero así es. X cuadrada es el inverso multiplicativo de x cuadrada más x más 1, módulo x cúbica más x más 1, ¿no? Pero bueno, ya establecidas estas cosas, pues podemos hacer, pues, un chorro de cosas realmente, ¿no? Podemos hacer lo que queramos. Este es otro polinomio, este es un polinomio de grado 8, y por supuesto no se llama fortuitamente AES, ¿no? Este es el polinomio que se utiliza en el estándar de cifrado de datos actual, Advanced Encryption Standard, y es justamente el tamaño del módulo que se utiliza en ese esquema criptográfico. Por ejemplo, a la x séptima más x sexta más x cuarta por x cuarta más x cuadrada más 1, módulo este cuate, si hacemos el producto convencional, así como de los polinomios como estamos acostumbrados, nos va a dar x11 más x10 más x9 más x7 más x4, ¿no? Módulo AES, este es AES, es x cúbica, cuarta, tercera, 1 y 0, ¿no? Ahorita van a ver por qué estoy insistiendo en ese. Resulta ser, pues esto que está acá abajo, ¿no? Es el residuo que queda de la división. Este es un 2, entonces se va, este es un 2, entonces se va. Me queda x cuarta, ajá. Estos son 2, esas x se van. X cuarta menos x, o x cuarta más x, ¿no? Es igual. Entonces aquí está. Este es el polinomio que resulta de multiplicar estos dos módulo AES, ¿no? ¿Ya se fijaron quiénes son? Ujú. Y módulo este, ¿no? Ahora fíjense. Los mismos polinomios, pero módulo este carnal, que es igualito a AES, salvo que este tiene x cuadrada, donde AES tiene a x. No son el mismo polinomio entonces. Pero este también es irreducible. También es un polinomio de grado 8 irreducible. Tampoco se puede factorizar en términos de otros más simples. El producto de estos dos números, módulo este, ya me da una cosa diferente, ¿no? X quinta más X cuarta más X cuadrada más X. Y entonces ustedes me van a decir, chale. Bueno, esta es la demostración de que ese es el resultado, ¿no? Entonces ustedes me van a decir, chale, ¿no son iguales, güey? Tú me dijiste en la clase pasada que GF P a la R, ¿no? Es único. Y aquí me estás enseñando que hay el producto de dos polinomios, ¿no? Módulo, un polinomio de grado 8, me da dos cosas completamente diferentes. Si es que dije que era salvo isomorfismo, ¿se acuerdan? En efecto, un campo finito con P a la R elementos, ¿no? Es único, salvo isomorfismo. Lo que significa que puede haber varias caras de ese mismo campo finito. ¿Eso qué significa? Significa que si trabajamos con el mismo campo finito, pero con otro irreducible como módulo, ¿no? En este caso estamos trabajando con GF2 a la 8. Si trabajamos con otro irreducible como módulo, lo que hace eso implícitamente es hacer un renaming de todos los elementos del campo, ¿no? Hacer un reetiquetado de todos los elementos del campo. De tal forma que las operaciones acaban siendo consistentes, ¿no? Si trabajamos, digamos, si A más B es igual a C, entonces en la otra representación, la etiqueta que le asigné a A más la etiqueta que le asigné a B es la etiqueta que le asigné a C. O sea, son consistentes, pues, las etiquetas, ¿no? El renaming es consistente. Por supuesto, si el producto de A y B es D, entonces en el otro, el cuate al que se mapea A multiplicado por el cuate al que se mapea B es el cuate al que se mapea D, ¿no? O sea, sí, acaban siendo consistentes las cosas. Eso es un isomorfismo, ¿no? Significa que no solo estoy haciendo un, una asignación de los elementos, sino que también las operaciones acaban acaban siendo consistentes con ese reetiquetado de los elementos, ¿no?
Pues bueno, en efecto, un campo finito con P a la R elementos es único, salvo el nombre que le pongo a los elementos o la cara que me dan los elementos, ¿no? Pero sí son el mismo. Bueno, claro que si GF2 a la K es un campo, sus elementos tienen inverso multiplicativo. Adivinen cómo los encontramos. ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo los encontramos en ZP? Lo vimos la clase pasada. Así que seguramente se acuerdan, pero no se atreven a decirlo. Ajá, sí, sí, señor. En efecto, con el algoritmo extendido de Euclides. Muy bien, todos ustedes también. Alan, César, el otro César. En efecto, como con el algoritmo extendido de Euclides, ¿no? ¿Funciona con polinomios? Funciona con polinomios, cabrón. Eso está chingo, ¿no? En efecto, Euclides era más chido de lo que él hubiera sospechado, de hecho. Este, el algoritmo extendido de Euclides, ¿sí? En efecto. Se calcula el máximo común divisor de A y S como, ese, ¿no? Digamos, encontramos el cociente, ¿no? Tal que Q por S más un residuo por A me da 1. Y entonces, por supuesto, como estamos trabajando módulo S, este cuate, o C0, pues sí, ¿no? Porque es un múltiplo del polinomio que me sirve de módulo, entonces se va. Y entonces me queda R por A igual a 1. Y entonces, por supuesto, pues R por A, si R por A es 1, entonces R es el inverso multiplicativo de A, ¿no? Un ejemplo, en GF2 a la 8, ¿no? Con el polinomio AES que estábamos usando de módulo, ¿no? Que es el que les decía yo que se utiliza en AES, en el estándar. X a la 8 más X a la 4, ¿no? Digamos que A es X a la 7 más X a la 6 más X. Por cierto, conviene que nos vayamos acostumbrando, ¿verdad? Vamos a representar así, ¿no? Este, como un entero, ¿no? Bueno, sí, como, digamos, como un entero escrito en binario, ¿no? Voy a poner un 1 cada vez que haya un coeficiente 1 en el polinomio. En X a la 7 hay un 1. En X a la 6 hay un 1. En X quinta no. En cuarta tampoco. En tercera tampoco. En segunda tampoco. En primera sí. Ajá. Y no está el 1, así que 0. Así que esta cadena de ceros y unos representa, o puede representar, puede utilizarla para representar a este polinomio, ¿no? Por cierto, en hexadecimal eso se escribiría como C2. Así que podemos escribir polinomios como si fueran bytes, ¿no? Eso está chido. El algoritmo extendido de Euclides nos dice que eh, Q es y R es esto, ¿no? En la representación que puse acá. Q y R. Son los elementos de la combinación lineal, que ahorita son polinomios, ¿sí? Son los elementos de la combinación lineal que me da como resultado al 1. Así que el inverso multiplicativo de A es R. X a la quinta más X cúbica más X cuadrada más X más 1. Es el inverso multiplicativo de X a la 7 más X a la sexta más X. Módulo este cuate, ¿no? Por cierto, la representación del inverso multiplicativo, este R de aquí, es 0 en 0 en 7, 0 en 6, 1 en 5, 0 en 4. En 3, 2, 1 y 0 también hay unos. Entonces es 2F, ¿no? La representación. ¿Tienes ahorita alguna pregunta o duda? ¿Cómo van? Q y R se calculan con el algoritmo extendido de Euclides. O sea, lo que hacemos es ejecutar el algoritmo que vimos la clase pasada, el algoritmo extendido de Euclides, igualito como lo hacíamos con enteros, solo que ahora con polinomios, ¿no? Profe, ¿puedes repetir eso? Es que no lo seguí. Ajá, ¿qué repito? Perdón. ¿Esto de acá? Sí, no, toda la diapositiva. Sí, sí. Bueno, estábamos diciendo que eh, podemos, en GF2 a la K es un campo y entonces sus elementos deben tener
inverso multiplicativo, ¿no? Y por supuesto lo encontramos utilizando el algoritmo extendido de Euclides. En el algoritmo extendido de Euclides, uno lo que obtiene al final del algoritmo extendido de Euclides es una manera de escribir el máximo común divisor de los dos cuates que entraron al algoritmo como combinación lineal, como elementos de una combinación lineal que me da el máximo común divisor. Si estos dos elementos son primos relativos, pues el máximo común divisor es 1. Es decir, lo que me está diciendo el algoritmo extendido de Euclides es que yo puedo utilizar en un campo finito, ¿no? El algoritmo extendido de Euclides para encontrar el inverso multiplicativo, porque al final, como es el máximo común divisor de un elemento y el módulo, voy a terminar con el 1 escrito como combinación lineal de los dos elementos que entran al algoritmo, en este caso A y S, por ejemplo, ¿no? A y S, y el algoritmo extendido de Euclides me proporciona Q y R, que son los elementos de la combinación lineal que me permite escribir al máximo común divisor, que es 1, como en términos de S y de A, que son los cuates que entraron al algoritmo extendido de Euclides, ¿no? Para encontrar el máximo común divisor. Ahora, si estamos trabajando módulo módulo S, entonces, por supuesto, este de aquí, como es un múltiplo de S, pues es 0. Es 0 en ese módulo S, ¿no? Y en cambio, entonces resulta ser igual a 1, lo que significa, por supuesto, que R por A, si R por A es 1, entonces R es el inverso multiplicativo de A, ¿no? Cámara. Ahora, en el ejemplo, estamos aquí con, este es el tamaño de mi módulo, x a la 8, x a la cuarta, x al cubo más x más 1, ¿no? Y quiero encontrar el inverso multiplicativo de este cuate que se llama A, y que por supuesto, es un polinomio de grado menor que el tamaño del módulo. Ese es el requisito. Si trabajo módulo con un elemento que tiene un grado menor, entonces ese elemento seguro tiene un inverso multiplicativo, ¿no? Porque vive en el campo finito donde este cuate es el rey, ¿no? Es el tope. El algoritmo extendido de Euclides, si lo ejecutara yo, me diría que en esta combinación lineal, Q y R valen esto. Utilizando a A y a S, que resulta ser AES, ¿no? Como los parámetros que entran al algoritmo. Este A y esta S. Esta A es esta de aquí. Y esta S, que es el tamaño del módulo, es realmente el polinomio AES, ¿no? Si hago eso, el algoritmo extendido de Euclides me dice que Q y R son estos dos polinomios. Por supuesto, habíamos dicho, pues Q es el que se está multiplicando por S, entonces realmente ese no me interesa, ¿no? Porque Q por S me va a dar el 0 que vive en ese campo finito. Entonces pues, no lo pelo, pero R sí, R es de hecho el inverso multiplicativo de A, ¿no? Por lo que dijimos hace ratito. Si trabajamos módulo S, este es 0, pero este término de acá es igual a 1 entonces. Y entonces R, que es x quinta, x cuarta, x cuadrada más x más 1, es el inverso multiplicativo de este de acá. X a la 7 más x a la 6 más x. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Así está mejor. Sí. Ajá, así. Alan, en efecto, aquí S es AES. En efecto, S hace las veces, o más bien AES hace las veces de la S que está utilizándose en este slide. Por cierto, este polinomio de aquí se puede representar así, ¿no? En forma de byte se puede representar como 2F. Entonces está chistoso, ¿verdad? C2 es el inverso multiplicativo de 2F. Podríamos decir eso, ¿no? Así, ya, digamos, abreviando toda la parafernalia alrededor. Está chistoso. Miren, este es GF2 a la 4. Es todo el campo, ¿no? Todos los elementos de ese campo finito. 2 es primo, entonces 2 a la 4, seguro hay un campo finito que tiene ese número de elementos, y pues es este. Aquí están todos, ¿no? Desde el 1 hasta el F, o desde el 1 hasta el 16, ¿no?
Y bueno, estos son, de hecho, estos son los inversos. Ajá, aquí en esta tabla estoy representando los inversos en la columna del extremo derecho, ¿no? Es decir, si tú me das el polinomio 1, su inverso es el 1. Si tú me das el polinomio 2, que por cierto es x, su inverso es el 9. Si tú me das el polinomio x más 1, que es este número binario, y por supuesto entonces es 3, su inverso es la e, o es el polinomio que se representa como eh, en hexadecimal, ¿no? X cuadrada se representaría como, pues así, ¿no? Solo hay un 1 donde le correspondería el coeficiente del x cuadrada. Eso, por cierto, en binario es un 4. Bueno, en hexadecimal es un 4. Y su inverso multiplicativo se representaría como la D, digamos, ¿no? Como el 12. Etcétera, ¿no? Así, para cada uno de los polinomios, aquí lo que estoy haciendo es listar quién sería su inverso, ¿no? Por cierto, x cuadrada, decía yo que es su representación hexadecimal es 4, y su inverso es D, que por cierto, realmente es este polinomio de acá. Así que x cúbica más x cuadrada más 1 es realmente el inverso multiplicativo de x cuadrada, ¿no? Módulo, este polinomio de aquí, que es un irreducible de grado 4, ¿no? Hasta ahorita vamos bien. Miren, este es otra vez GF2 a la 4. Ah, chinga. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que, como decía yo hace ratito, pues es único salvo isomorfismo. Así que esta es otra representación de GF2 a la 4, haciendo un renaming de los elementos, ¿no? Porque aquí estoy usando otro polinomio irreducible como tamaño de módulo, x cuarta más x cúbica más 1, que es distinto de x cuarta más x más 1. Este polinomio de acá también es irreducible, igual que este, pero entonces me da una representación diferente de ese campo, ¿no? Es el mismo, pero es con un renaming de los elementos, ¿no? Este es el isomorfismo, de hecho, ¿no? Aquí hay un mapeo 1 a 1 de los elementos. En cada renglón, digamos, tengo el mapeo de lo que dice un campo y lo que dice el otro. Así que fíjense, el x más 1 en la primera representación, en esta, x más 1, este polinomio de aquí, en el otro campo se disfraza de x cúbica más 1. Y todo resulta consistente. Cuando opero con este carnal y otro, se mapean en un tercer elemento, y cuando opero con con el disfraz de él y el disfraz del otro, se mapean en el disfraz de los dos, ¿no? De la suma de los dos. Entonces, bueno, aquí está, este es realmente el isomorfismo de las dos representaciones de GF2 a la 4, ¿no? Usando los dos polinomios irreducibles que les mostré hace ratito. Y bueno, eso es lo que quería darles por la clase de hoy. Tengo que ir a una reunión, entonces, no sé, ¿tiene alguna pregunta ahorita? ¿Hasta ahorita? ¿Todo bien? Igual también mañana va a haber clase, ¿no, profe? Sí, mañana hay Igual, clase, en a efecto. las 10. A las 10, sí. Sí. Sí, mañana nos vemos, ¿no? Vale, pues. Este, Sale, entonces, si no tienen preguntas, dudas, etcétera, entonces muchas gracias por venir. Nos vemos mañana, jóvenes. Vale, hasta luego. Hasta luego. Sale.